Fernández estaba tenso como un elástico. La aparición del ratón, un recurso astuto de mi parte, despertó sus instintos primitivos y alertó su fibra de cazador al acecho de la presa. Naturalmente, yo hubiera querido llegar al final de la historia con un Fernández emocionado. No me dio esa satisfacción. Él se lo pierde. De todos modos, para mis fines era lo mismo. En ese estado de erizamiento no se dormiría sino más y eso me daba un pequeño respiro. El cuento de la valija era sin duda mucho más romántico y conmovedor que el de la papa. Al menos en ese aspecto me pareció una superación. Además, traía dentro una historia real de Yapa, la historia de la japonesa. Vuelvo a pensar que el episodio de las tripas fue una torpeza atroz de mi parte. Tal vez se me pueda reprochar el exceso de casualidades, pero creo que sin casualidades no hay historias. Fernández seguramente hubiera preferido otro final para el ratón. Por ejemplo, en una bandeja adornada con perejil. No le di el gusto. Yo necesitaba un final para mi historia de amor, no para el ratón. Casi fue mejor dejar al ratón vivo en el caño, viendo que eso lo mantuvo vigilante. Cumplida la segunda etapa de mi plan, me sentí confiada, diestra, perfectamente segura de mi pulso para contar. Fueron 2 pruebas difíciles que atravesé con éxito. La última historia tenía que ser la mejor. Amplia, dilatada, vibrante, sólida como un arrecife y a la vez sutil como dibujada con pincel de seda. Algo para durar eternamente en la memoria. Una historia sin andadores, capaz de sostenerse sola sobre sus 4 patas. Nada de recursos bajos, ni enciclopedias, ni tripas, ni ratones esta vez. Mientras Fernández, sin moverse de la almohada, escrutaba los rincones de la pieza, buscando vaya uno a saber qué, me asomé de nuevo a la ventana. Confieso que me alarmé. No había un alma, ni un vecino a la vista, ni una bicicleta circulando, ni un perro sarnoso en la vereda. No pasaba absolutamente nada. Las casas quietas, la calle desierta, el aire detenido como después de la bomba. Sentí lo mismo, pero más tremendo, que lo que siento frente al rollo de cinta Scotch cuando no le encuentro la punta. Yo no pedía gran cosa, necesitaba apenas un borde, un pretexto, un motivito, algo de donde agarrarme para empezar a contar. ¿Qué pasaría si no pasaba nada? Yo, muda, Fernández, olvidado del ratón, cayendo en un sueño mortal, y todo el esfuerzo anterior al traste. Cuando ya me subía por las piernas un miedo espantoso, vi acercarse un hilo de agua que corría despacio por el costado de la vereda. Una nada, apenas una humedad. A medida que avanzaba se hizo más importante y arrastró una hoja que flotó sobre la superficie. Encima de la hoja navegaba un insecto. En la junta del asfalto, la pequeña corriente se detuvo y dibujó un charquito que tenía la forma del mapa de Australia. La brisa rizó la piel del agua e hizo temblar la hoja y el insecto. Eso fue todo. Ahí, en ese charco, me zambullí. Aventuras en los mares del mundo o el fantástico animal australiano. Por el 1700, Fernández, los europeos se pasaban la vida organizando expediciones por mar a los lugares remotos de la Tierra. Estaban atacados por la fiebre de la exploración. El siglo se hizo famoso por esos viajes. Para los habitantes de Europa, la Tierra era todavía una caja de sorpresas. Del otro lado de los océanos quedaban muchos pedazos de mundo por descubrir, conquistar, investigar, y hacia allá se mandaban, guiados por el instinto loco de la codicia y la curiosidad, para arrancarles sus secretos. No les importaba pasar penurias, comer carne cruda,
chupar frío ni freírse de calor. Una manera de atrapar el mundo era estudiarlo, estudiar las cosas raras, las maravillas que podían hallarse en los nuevos territorios. Por eso, en los barcos viajaban cartógrafos, geógrafos, astrónomos, médicos naturalistas, físicos, botánicos y sabios de toda clase que observaban las montañas, las bahías, los minerales, los témpanos, los arrecifes de coral, la posición de las estrellas flamantes, el curso de los ríos, los peces comestibles y los frutos medicinales de aquellos lugares exóticos y fascinantes. Todo lo que recogían y anotaban iba a parar a los laboratorios de ciencia y allí se pelaban las pestañas clasificando, descifrando y buscando la utilidad de lo que la naturaleza les regalaba. Imagínate el mundo como un enorme supermercado repleto de fenómenos. El mar, el ancho mar, el camino para alcanzarlo. Por eso no te extrañe que en ese siglo hayan nacido los veleros más grandes y veloces. ¿No sentís que se te ensanchan los pulmones? ¿Apreciás los vastos horizontes y el olor salobre de la aventura después de tanta papa enterrada y caminatas por el asfalto? El joven Tadeo se embarcó en una de esas expediciones. La fragata Flora, de bandera holandesa, zarpaba del puerto de Ámsterdam para un viaje de estudio de 2 años alrededor del mundo, y Tadeo se ofreció para remendar velas durante la travesía. Cuando le tomaron una prueba de costura y en vista de los resultados, el contramaestre le preguntó con franqueza si no sabía hacer otra cosa. Tadeo pensó un poco y dijo: yo en los ratos libres dibujo. Y no era ninguna estupidez lo que estaba diciendo. Te explico que en esas expediciones existía el puesto de dibujante y era uno de los más importantes a bordo. El dibujo ocupaba el lugar de las cámaras fotográficas que entonces no existían. Hoy podés fotografiar y filmar hasta los pelos de una ameba. Pero entonces la única manera de describir los animales nuevos y hacerlos conocer eran dibujándolos. Los marinos no podían volver a Holanda, a Inglaterra, Alemania, Francia, 2 años después contando con ademanes como era. Por ejemplo, un guanaco patagónico. Tampoco podían cargar a bordo todos los animales raros porque el barco acabaría siendo el Arca de Noé. Entonces los dibujaban y los pintaban con sus colores naturales. Tadeo fue contratado como dibujante. Lamentablemente para los holandeses, no para nosotros Fernández, porque gracias a eso tenemos una historia. ¿No se les ocurrió tomarle también una prueba de dibujo? La fragata Flora emprendió su viaje por esos mares de Dios. Muchos tifones la esperaron agazapados para echársele encima. Pero era un barco noble, de los que no se ahogan fácilmente, y de todos los tifones salió vivo. Tocó puertos que todavía no eran puertos, sino umbrales de tierras misteriosas, habitadas por gentes raras, a veces amigables, a veces caníbales, y enriqueció el mapa mundi descubriendo docenas de islas, algunas grandes, otras chicas, todas pobladas de riquísima vegetación y fauna. ¿Sabés qué es la fauna? Vos, por ejemplo, sos fauna, pero no exótica. En cada una de esas escalas, Tadeo desembarcó y se internó audazmente en la fronda con su bloc de hojas Canson para dibujar las bestias desconocidas que cruzaban delante de sus ojos. Y digo cruzaban porque sabrás bien que los animales no se están quietos, excepto los que duermen todo el tiempo, como las marmotas y otros. De modo que el trabajo no fue fácil para él. Una princesa posa de buena gana para un retrato. Tal vez un molusco pose sin darse cuenta. Pero un carnero no. A pesar de las dificultades y los peligros, más de una vez lo corrieron los bichos.
Se esmeró mucho en la tarea y sobre el final del viaje tenían unas 45 blocs llenos de dibujos, sin contar los que hizo a pedido de los marineros, que se los festejaban mucho. Cuando la expedición volvió al puerto de Holanda, fue recibido con grandes expectativas y honores. De todos los aportes que hacía a la ciencia, los que más abultaban eran los dibujos de Taddeo. Taddeo entregó sus blogs a la Real Sociedad Científica de Ámsterdam, cuyo presidente era el zoólogo Gregorius van der Wecken. El profesor van der Wecken era un sabio indiscutido, una celebridad mundial en la materia. De chico, en la escuela, había sido aplazado por sus maestros de 5º grado por escribir en una prueba que los mamíferos ponían huevos. Ese episodio le provocó tanto disgusto y humillación que se entregó con alma y vida al estudio de la zoología, hasta que llegó a ser el más sabio conocedor de animales de toda Europa. Delante de los dibujos de Taddeo, van der Wecken y los demás miembros de la sociedad científica cayeron rendidos de sorpresa y placer, lo que demuestra, Fernández, lo poco que ve la gente que se pasa la vida detrás de una lupa. Escuchá bien, era la colección de animales más estrafalaria, descarada y falsa que puedas imaginar. Desde los insectos hasta los rumiantes. Aquellos animales no los creía ni el más ciego de los ingenuos. Las bestias tenían forma de bestias, tanto como para no ser confundidas con un ancla o un arado. Pero más allá de eso, ninguno se salvaba del disparate. A veces un hocico se confundía fácilmente con un rabo, por lo que ni siquiera se notaba cuál era la parte de adelante y cuál la de atrás. Ninguna cosa estaba en su sitio. Orejas, cuernos, colmillos y patas se disparaban de cualquier lugar de la anatomía. Lo mismo que los penachos, alestas y crestas, trompas y jorobas. No vas a creer que eran dibujos hechos así nomás, bocetos apurados, no, nada de eso. Eran dibujos prolijos y terminados, solo que cada uno parecía un rompecabezas armados por un niño loco. Encima, Taddeo tenía una fantasía desbordada. Dibujó lo que podía, mal, y agregó lo que imaginaba, mucho. Cabe pensar que en la soledad de su camarote completaba, perfeccionaba y multiplicaba los animales con preciosos datos nacidos de sus delirios, caprichos, sueños, mareos a bordo y digestiones pesadas. Cada uno llevaba el nombre del lugar donde lo había encontrado, pero como eso lo escribió todo junto, confiando en su memoria, y casi al final del viaje anda vos a fiarte. Te puedo describir algunos. No, mejor te lo dibujo. Acá tengo un lápiz, mirá. Había una tortuga con comparación a cuadros escoceses, totalmente redonda, con 3 patas como una mesa ratona. Van der Wecken dedujo que al ser trípode, cuando intentaba caminar, cada pata anulaba el esfuerzo de las otras 2 y no avanzaba. Entonces vivía quieta. ¿Y la cabeza? No está. Taddeo se olvidó de hacérsela. Después había una especie de gallina. No, era un pelicano africano con alas de ángel, completamente transparente. Se veían las montañas que estaban detrás y también los peces que acababa de atrapar en la bolsa del pico, donde nadaban como en una pecera. Acá está la nieve de las montañas y los ojitos de los pececitos. ¿Te gusta el pelicano? También había un escarabajo o algo así, que tenía un rabo terminado en embudo. Con las patas delanteras empujaba una carretilla y con el rabo aspiraba unas pelotitas que iba depositando en la carretilla. Rarísimo. Andás a ver qué quiso dibujar. ¿Y esto que estoy haciendo ahora? Así. ¿Qué es? No te pregunto qué es, sino qué parece. Se parece a una palmerita de confitería, pero es un caracol dibujado por Taddeo. También había un mono horrible, cubierto de pelos colorados, excepto la cabeza que era calva, con polainas y una hilera de botones
que le llegaban hasta más abajo de la barriga. El profesor no se dio cuenta, pero ese era el retrato del capitán del Flora, que posó para Tadeo durante una calma chicha. Podés quedarte con los dibujos si te gustan, te los regalo. Un día que estés con mejor cara, te dibujo a vos. El profesor Van der Vecken se babeaba delante de todos estos prodigios. Con los dibujos montó una exposición a la que asistió la corte y el pueblo de Holanda. Luego se dedicó a la tarea de clasificar los animales por especie, cosa que, como supondrán, le llevó bastante tiempo y quebradero de cabeza. Las noticias que le llegaban, habitualmente de animales extraños hallados en otras partes del mundo, eran muchas, incluso noticias engañosas. Conocía tripulantes de barco que después de una noche de juerga veían saltar delfines verdes, viajeros charlatanes que exageraban el tamaño de las serpientes del Amazonas, y embalsamadores chinos que fabricaban animales truchos. Pegando una cola de pescado a un torso de mona hacían una sirena, para vendérsela a los incautos. Él, que también distinguía lo verdadero de lo falso, ni por un momento dudó de los animales de Tadeo. Tadeo, inocente al fin, tampoco dudaba de lo que había visto. La única que pegó un alarido cuando vio los dibujos de Tadeo fue su maestra de 5º grado. De inmediato recordó que su alumno nunca había podido dibujar un jarrón ni una manzana tal como eran. Entonces fue a visitarlo. Lo encaró seriamente. Le puso las manos sobre los hombros y le dijo mirándolo a los ojos: ¿Te das cuenta de lo que hiciste? En ese momento, por la expresión de su maestra, Tadeo notó que algo no estaba bien. Pensó un poco y sospechó que ese algo eran sus dibujos. Pensó más, pensó largamente, recordó sus días de escuela y fue comprendiendo el desastre en toda su enormidad. Después pensó que era demasiado tarde para arreglarlo. Hice lo que pude, y decía la verdad. Lo que más impresionó a Van der Vecken fue un tapir, australiano según Tadeo, con rayas blancas y negras, cuyo pescuezo parecía tener forma de fuelle. El profesor dedujo que el animal lo plegaba y lo estiraba a voluntad para alcanzar las hojas y frutas de los árboles, y que al estirarlo y plegarlo hacía música. Tadeo, que se había convertido en su asistente, se lo confirmó punto por punto. Después de la conversación con la maestra, ya no sabía qué decirle al profesor. El rey de Holanda y su esposa también se interesaron por el tapir, un animal único, verdaderamente asombroso, que podía alegrar las tertulias musicales de la corte y convertirse en la envidia de todos sus colegas reyes. De ahí a organizar una expedición en busca de una pareja de tapires, pasaron apenas 4 meses. Fíjate que los europeos actuaban como si todos los animales del planeta les pertenecieran. Nuevamente se aparejó la fragata Flora para la travesía. Esta vez partió con un destino preciso: la costa del Golfo de Australia. A bordo llevaba al profesor Van der Vecken y su ayudante Tadeo. Los reyes de Holanda, entre tanto, mandaron construir una tarima con un atril en la sala de música. El viaje fue penoso como todos los viajes, pero el profesor estaba tan contento que se bancó los tifones con el espíritu de un estudiante en un picnic de primavera. Sus pensamientos estaban puestos en el tapir. Hablaba todo el tiempo del tapir y canturreaba como debió canturrear el tapir, que estaba convencido emitía sonidos parecidos a los de un órgano pequeño. Muchas veces estuvo Tadeo a punto de confesarle sus dudas con respecto a la existencia del tapir. Al cabo de 7 meses, desembarcaron en el Golfo con todos los pertrechos. Salió a recibirlo un grupo de nativos
que sí recordaban bien el paso del Flora 1 año y medio atrás. Cuando Van der Weycken les mostró el dibujo del tapir y preguntó dónde podía capturar un animal como ese, o mejor dos, los nativos empezaron a reírse y no pararon durante los días que ellos permanecieron allí. El profesor debía sospechar algo, especialmente cuando vio dibujos de Tadeo decorando las chozas de los nativos. Al 20º día de búsqueda inútil, le preguntó a su ayudante dónde demonios estaba el tapir. Tadeo le contó cómo pudo la verdad. Confesó las dificultades que siempre había tenido con el dibujo, la visita de su maestra, la sospecha de que el animal que él había visto no fuera exactamente igual al que buscaban, y de que tampoco fuera Australia el sitio donde lo encontró. Y tuvo la mala ocurrencia de agregar: después de todo, eso de que el pescuezo hace música fue idea suya, no mía. Podrás imaginar, Fernández, la desesperación del profesor. Lo menos que quiso hacer con Tadeo fue matarlo. El más célebre naturista de Europa, miembro de todas las sociedades de animales y orgullo de su patria, el exquisito estudioso de la fauna al que jamás le habían enchufado, si me permitís, Fernández, gato por liebre, hundido en el pantano del ridículo por un dibujante torpe. La vergüenza por venir lo aplastó. Imaginó el desprecio de sus colegas, la indignación de los reyes y cada uno de los chistes de tapires que los holandeses inventarían para burlarse de su persona. Antes que volver con las manos vacías, casi era mejor colgarse de una palmera. Cayó en el catre de su tienda con fiebre alta y desvaríos. Te aseguro que daba pena. Tadeo se sintió muy mal anímicamente. Durante el día se mantenía apartado de los demás y vagabundeaba por la floresta pensando en la mala suerte del profesor, más que en la suya, y en el modo de reparar la falta llevándose algún consuelo. De noche rondaba la tienda donde sufría Van der Weycken y le dejaba pequeños regalos al lado de la entrada: frutas, caracoles, plumas de cacatúas, té de yuyos para calmarle los nervios y humildes cartas de disculpas que el otro no abría. El capitán del Flora, el mismo mono con botones, al ver la expedición pinchada y a Van der Weycken fuera de combate, tomó la decisión de regresar. Fueron días crueles, Fernando. ¿Quién crees que es el personaje más desdichado de esta historia? ¿Cómo te ves en una situación así? No sé para qué te pregunto, vos nunca hubieras viajado a Australia a buscar tapires. El día anterior a la partida, Tadeo ambulaba como un alma en pena por el interior de la costa, cuando en la orilla de un río angosto encontró una madriguera. Metió la cabeza dentro y vio un animal bastante raro, una especie de topo con pico y pies de pato, de cola ancha y chata. El animal salió de la cueva, nadó un rato y después se puso a comer gusanos. Tadeo pensó que al profesor le gustaría. No era el tapir músico, pero tenía su valor como último gesto de consuelo. Lo cargó en brazos y esa noche, como un duende arrepentido, lo depositó junto a la tienda y se alejó. A la mañana siguiente, escuchó los gritos del profesor llamándolo. ¡Oh, sorpresa! Tadeo se alegró de verlo resucitado. Por el tono de voz, adivinó que esta vez no lo buscaba con ánimo de matarlo. El profesor quiso saber dónde había encontrado el animal. En la mano traía un huevo. Adivinaste, acababan de descubrir el ornitorrinco, aunque faltaba mucho para que alguien le pusiera ese nombre tan complicado. Tadeo no entendía el repentino entusiasmo del sabio, pero lo llevó de buena gana hasta el río y le mostró la madriguera. El regreso de la expedición fue suspendido hasta que Van der Weycken completó sus observaciones sobre el extraño animal y sus costumbres. Para sorpresa de todos,
absorbido por el nuevo descubrimiento que le quitaba las horas de descanso y lo colmaba de alegría, se olvidó inmediatamente del tapir. Por fin el profesor cargó un ejemplar vivo a bordo. No se separó un momento de él durante el viaje, y no se le cayó de la cara la sonrisa de triunfo, ni siquiera a la hora de los tifones. Llevaba algo que para la ciencia era más importante que tapir, y para él en particular un tesoro, un mamífero que ponía huevos. En el puerto los esperaban los reyes, altos miembros de la sociedad científica, sabios invitados del extranjero, el intendente de la ciudad, el director de la Sinfónica y, más atrás, el pueblo de Holanda. Gregorius van der Becken desembarcó con el ornitorrinco en brazos, cruzó el muelle y se dio de largo sin mirar ni saludar a nadie. Atravesó la multitud y desapareció entre las callecitas de Ámsterdam rumbo a la escuela. Tenía algo que mostrarle a su maestra de quinto grado. Y acá termina el cuento, Fernie. Quiero comentarte que en Europa el tapir fuelle se transformó en leyenda. De ahí en más llegaron viajeros contando que lo habían visto y hasta escuchado. Ya sabes lo que pasa con esos animales tan maravillosos. Como todo el mundo desea que existan, cada tanto alguien lo ve. Hoy se sabe que Australia no es tierra de tapires, pero igualmente siguen llegando noticias vagas de un tapir que, en la espesura de los bosques, suena como un órgano pequeño. Los más escépticos piensan que existió, pero se han extinguido, como el lobo marsupial. En Australia también perduró como leyenda, aunque de otra manera. Los nativos transmitieron de generación en generación la graciosa historia de aquellos holandeses que desembarcaron preguntando por el tapir músico. Aún hoy, sus descendientes se ríen hasta que le duelen las muelas. Pero nadie cree que eso haya ocurrido realmente.